Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bueno, en el transcurso de toda la temática vimos que los gases se caracterizan por tres leyes: Boyle, Charles y Gay-Lussac. Estas leyes tienen sus características determinadas, pero el día de hoy veremos cómo estas tres leyes se combinan en una sola ley y con ello ya se maneja lo que es la ley combinada. La ley combinada surge de unir las tres leyes anteriormente mencionadas y con ellas configurar o formar una nueva fórmula que nos ayudará a los respectivos ejercicios. Cabe recalcar que, como en las anteriores oportunidades, vimos que una de sus variables era constante, pudiendo ser esta la presión, la temperatura o el volumen, dependiendo de la ley. Pero en esta nueva ley ya no habrá variables, por ende se cambiarán todos los datos. Algo que no debo olvidar es que la temperatura siempre debe manejarse en grados Kelvin y ustedes deben igualar también las otras características. Eso quiere decir que tanto presión 1 y presión 2 debe estar en la misma unidad. Si ustedes se dieron cuenta, para este tema es muy importante el reconocimiento de los factores de conversión y también el despeje de fórmulas. Por ello los invito a que veamos ahora en la clase cómo es la característica principal de la ley combinada y de la misma forma la apliquemos en diferentes ejercicios. La ley combinada. En esta oportunidad veremos este tema. Como vimos las anteriores clases, la ley de los gases tiene tres leyes. Una es la de Boyle y esta nos dice que debemos relacionar el volumen y la presión y llevará como constante la temperatura. Luego estudiamos que la ley de Boyle nos indica una fórmula y esa es igual que la presión 1 multiplicado por el volumen 1 será igual a la presión 2 multiplicado por el volumen 2. Posteriormente estudiamos la ley de Gay-Lussac. En esta ley vimos que se relaciona la presión y la temperatura, teniendo como constante a el volumen. Y esta ley nos muestra la fórmula, que es presión 1 dividido entre temperatura 1 es igual a presión 2 dividido entre temperatura 2. Estas ya son fórmulas establecidas. Y por último vimos la ley de Charles, que relacionaba lo que es el volumen y la temperatura, teniendo como constante a la presión y dándonos como fórmula general a lo que es presión volumen 1 dividido entre temperatura 1, que va a ser igual a volumen 2 dividido entre temperatura 2. Estas son las tres leyes gaseosas que vimos hasta hoy. En el día de hoy veremos lo que es la ley combinada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo agarraré la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac y la ley de Charles y colocaré a estas tres en una sola. Y combinando las tres leyes que estudiamos anteriormente, tendré la nombrada ley combinada. ¿Sí? ¿Y cómo las juntaré? Tiene que haber alguna forma para juntarlos. Para juntar estas tres leyes, lo que yo tengo que ver son sus similitudes. Entonces veré las fórmulas. Digo, la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac y la ley de Charles. La ley de Boyle tiene la siguiente fórmula. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. La ley de Gay-Lussac,
presión 1 dividido entre T1 es igual a presión 2 dividido entre temperatura 2. Y la ley de Charles, B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2. Una vez que las pongo esto en mi licuadora, las tres, tengo que ver qué similitudes tienen. Entonces yo digo, en la ley de Boyle y en la ley de Gay-Lussac veo que lo que se asemeja son las presiones. Están en la misma posición, presión 1. Entonces anoto eso. Ahora relaciono la ley de Boyle, que es B1, que está arriba, con la ley de Charles, que también tiene B1 en la parte superior. Y lo anoto por un lado. ¿Y qué en común tiene Gay-Lussac con Charles? T1 en la parte inferior. Miren. Entonces eso irá en la parte inferior. Estoy sacando las cosas que tienen en común. Las tres leyes. Boyle con Charles y a la vez Gay-Lussac con Charles. Todas tienen algo en común. Y esas las he escrito en una sola fórmula. Y de la misma forma, también tienen en común lo que es las condiciones finales. Entonces será igual a lo mismo. Viendo que esta fórmula será la que se utiliza para la ley combinada. ¿Sí? Entonces, la fórmula de la ley combinada es presión 1 por volumen 1 dividido entre T1 es igual a presión 2 por volumen 2 dividido entre temperatura 2. ¿Qué tengo que saber de esta ley? Que la presión se puede medir en atmósferas, milímetros de mercurio, pascales o PSI. En cambio, la temperatura solo se debe medir en Kelvin. Y por último, el volumen tiene diferentes opciones, como ser litros, mililitros, centímetros cúbicos y metros cúbicos. Continuemos. Esta mi fórmula de la ley combinada nos da también un enunciado que nos dice: los volúmenes ocupados por una masa gaseosa son directamente proporcional a sus temperaturas e inversamente proporcional a las presiones que soportan. Por eso se genera esta fórmula. Si yo quisiera escribir esta fórmula en forma lineal, entonces T2 que está dividiendo pasaría a multiplicar. Y T1 que está dividiendo también pasaría a multiplicar. ¿Sí? De esa forma tendríamos entonces la fórmula en forma lineal para ver si nos ayuda en algunos despejes que tendremos, ¿verdad? Tenemos la fórmula real y la fórmula lineal. ¿De dónde surgió? Del despeje, nada más. Ahora comenzaremos con los ejercicios de aplicación. ¿Cómo aplicamos esta fórmula en los diversos problemas que nos plantea en la química? Veamos el primer ejercicio. Ya sabemos que como la fórmula de la ley combinada tiene 6 datos: B1, P1, T1, volumen 2, presión 2, temperatura 2. Entonces tengo que ir llenando ese mi cuadrito con los datos que me da el ejercicio. Dice, el volumen de un gas a 24 grados centígrados. Acá me da un valor, 24 grados centígrados. Ese valor, como es grados centígrados, es temperatura 1. Y 1800 milímetros de mercurio. Cuando me dicen milímetros de mercurio, estoy hablando de presión. Entonces ese valor será presión 1. Es de 400 litros.
litros es una unidad de volumen. ¿Sí? ¿Qué volumen ocupará a 80 grados centígrados? Me está dando una nueva temperatura. Entonces, eso será temperatura 2. Pero me dice el ejercicio, ¿qué volumen ocupará? Eso quiere decir que la incógnita es volumen 2. Y esto está a 1500 milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio es presión 2. ¿Sí? Ya tengo todos los datos. ¿Cuál es mi incógnita? Volumen 2. ¿Cómo empiezo? El primer paso siempre será fijarme que todo esté en la misma unidad. ¿Qué quiere decir eso? Volumen 1 con volumen 2 deben estar en la misma unidad. Como es la incógnita, no hay ningún problema. Me fijo, presión 1 y presión 2 en milímetros de mercurio, entonces está bien. Pero había acá algo. Dijimos que la temperatura siempre tiene que estar en Kelvin y acá la tengo en grados centígrados. Entonces esa no me sirve. Tengo que convertir la temperatura a grados Kelvin. ¿Y cómo la convierto? Con la siguiente fórmula. Grados Kelvin es igual a grados centígrados más 273. Entonces, para eso, sumo a T1 273. 24 más 273 me dará 297 grados Kelvin. T2, 80 más 273, tendré 353 grados Kelvin. Una vez que ya tengo las temperaturas en la misma unidad, procedo al paso 2. ¿Cuál es el paso 2? Y he verificado que estén todos en la misma unidad. Milímetros de mercurio con milímetros de mercurio, las presiones y las temperaturas en grados Kelvin. Todos están en la misma unidad. Mi paso número 3 será reemplazar estos valores en la fórmula. Entonces yo digo, tengo que despejar mi incógnita. Mi incógnita es volumen 2. ¿Quién está perjudicando a volumen 2? Tengo T2 y presión 2. Estos debo despejarlo al otro lado, ¿sí? Llevarlos al otro lado de la fórmula. ¿Cómo empiezo? Como temperatura 2 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Y como presión 2 está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. ¿Sí? Entonces, volumen 2 tendrá esa nueva fórmula. ¿Qué puedo hacer? Sé que por matemáticas el volumen 2 debería de estar la incógnita a la izquierda. Y todo el despeje de la fórmula tendría que estar a la derecha. Entonces solo intercambio de lugares, teniendo la fórmula volumen 2 es igual a presión 1 por volumen 1 por T2 dividido entre T1 y presión 2. Entonces, el volumen 2 será igual. Presión 1, me fijo en mi tablita de datos, tiene 180 milímetros de mercurio, multiplicado por volumen 1, que es de 400 litros, multiplicado por temperatura 2. Escojo el valor que tiene Kelvin, 353. En la parte inferior colocaré los datos de temperatura 1, que es 297 kelvins, y lo multiplico por presión 2, que es 1500 milímetros de mercurio. Simplifico las unidades que son iguales, milímetros de mercurio y grados Kelvin. Ahora procedo a multiplicar todas las cantidades que están arriba. 1800 por 400 por 353 me dará un valor de 254.160.000. Abajo, 297 por 1500
tendré un valor de 445.500. Si divido estas dos sumas, el resultado será 570,50 litros. Continuemos con el siguiente ejercicio. Seguiremos los mismos pasos. Es necesario, chicos, formar o hallar mi tablita de datos, ya que una vez que tenga todos mis datos reconocidos y ordenados, solo será reemplazar en la fórmula. Entonces yo digo, una llanta tiene una capacidad de 18 litros. Esos 18 litros serán volumen 1, es su capacidad. Y está a una presión de 2 atmósferas. El mismo ejercicio los dice, la presión es 2 atmósferas. Cuando la temperatura marca menos 5 grados centígrados, entonces T1 menos 5 grados centígrados. ¿Qué presión soportará? Eso quiere decir que mi incógnita es la presión 2. Si luego de un recorrido alcanzo una temperatura de 20 grados centígrados, T2, 20 grados centígrados, y 25 litros, entonces ese será volumen 2. ¿Qué haré ahora? Ya dijimos, mi primer paso, convertir temperaturas para no olvidarme. Grados centígrados más 273. Para T1, menos 5 más 273 tendré un valor de 268 Kelvin. Para T2, 20 más 273, 293 Kelvin. Ya tengo las dos temperaturas en Kelvin. Ahora verifico que todos estén en la misma unidad. T1 y T2 en Kelvin. Correcto. Me fijo la otra. Volumen 1 y volumen 2, ambos en litros. Correcto. En la presión no hay problema porque nos va a salir en atmósferas, se va a copiar, ¿verdad? Entonces ya puedo proceder a reemplazar en la fórmula. Tengo mi fórmula. En este ejercicio, la incógnita es presión 2. Entonces, los que deben desaparecer son volumen 2 y temperatura 2 al otro lado de la fórmula. Tengo que despejar. ¿Qué digo? Como T2 está dividiendo, pasará al otro lado a multiplicar. Y como B2 está multiplicando, pasará al otro miembro a dividir. ¿Sí? Quedando la fórmula de esta forma. Pero utilizando, como les decía, las reglas matemáticas donde nos indica que la incógnita debe estar al lado izquierdo, hago que esta fórmula solo se invierta. Quedando, presión 2 es igual a presión 1 por B1 por T2 dividido entre T1 por B2. Reemplazo estos resultados. Presión 1, si me fijo en mis datos, me da 2 atmósferas. Coloco este dato. Lo multiplicaré por volumen 1, como me dice acá mi fórmula. Volumen 1, si veo mis datos, tiene un valor de 18 litros. Por temperatura 2. T2, ya saben, elijo el que tiene Kelvin. 293 Kelvin. Ahora me voy a la parte inferior. Me pide temperatura 1. Eso tengo 268 Kelvin. Y volumen 2, que será o tendrá un valor de 25 litros. Simplifico las unidades que se repiten. Litros con litros se van y Kelvin con Kelvin se va. Ahora comienzo a multiplicar todos los valores que tengo en la parte superior, que será 2 por 18 por 293. Esto me dará 10.548. Y en la parte inferior tengo a 268 por 25, que me dará 6.700. Divido estas dos cifras y tendré como resultado
1,57. Copio la unidad que no fue simplificada, que es atmósferas. Entonces, la presión 2 en este ejercicio es de 1,57 atmósferas. Si ustedes vieron, y lo vieron, ¿no? En el transcurso de todas las leyes que vimos, solo es cuestión de transformar bien, de forma correcta, las unidades y luego realizar un correcto despeje de la fórmula. Con ello ya tenemos resuelto el ejercicio. ¿Sí? Hoy me despido con la siguiente frase. Dice: ser felices en la vida es lo más importante y lo mejor para crear la felicidad es la amistad. No se olviden de sus amigos. Muchos años compartieron con ellos, risas, alegrías, enojos. Qué bonito es forjar una amistad, pero no una amistad que sea momentánea, sino que sea eterna. Busquen un mensajito, una llamada a sus amigos. Yo, como su amiga, espero que se encuentren bien. Siempre tendremos el cariño que hemos ido forjando en este tiempo. Y gracias a ello esperaremos que todo esto pase y un día podamos reencontrarnos en el aula. Tengan ustedes un muy buen día.